Tras los eventos catastróficos del doble terremoto que han sacudido al país, las emergencias médicas inmediatas suelen acaparar la atención. Sin embargo, cuando los rescatistas lograban liberar a una persona atrapada bajo toneladas de concreto, comenzaba una segunda carrera. Sí, de hecho, bueno, el escenario del síndrome de aplastamiento es una condición sistémica potencialmente mortal que se desencadena tras la liberación de una presión prolongada de estos músculos. Sí, para entender el impacto de este trauma, cómo afecta al organismo y cuál es el a largo plazo podría ser esperanzador o no este camino de la recuperación física y la adaptación funcional, conversamos con dos especialistas claves para el proceso. Tenemos a la doctora Nazaret Indriago, ella es médico fisiatra, y a la licenciada Bianca Damasco, especialista en órtesis y prótesis, para entender precisamente cómo es la comunicación y el engranaje entre el médico fisiatra en este caso y también el especialista en tu caso, en tu materia, para poder llegar a una solución ante una situación que presenta múltiples víctimas. Bienvenidas. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, en este caso, primero atiende lo que es el rescatista y el médico de emergencias y luego pasa a la parte de fisiatría, que allí les puede explicar mejor mi amiga Nazaret. Sí, bueno, en este contexto tenemos que saber que estamos ante una adversidad, pues, primera vez para muchos en este momento, y eso, además de la incertidumbre y todo, nos ha tocado adaptarnos, nos ha tocado reeducarnos, nos ha tocado buscar información y pues prepararnos aún más para todos los afectados. Y acá, como bien dijo Bianca, la emergencia es el punto en el inicio, ¿sí? Es ese momento de salvar la vida, de preservar la vida, de atenuar lo que está en el momento. Una vez que esto pasa, entonces hablamos de un proceso complejo, un proceso de mucho trabajo en equipo. Y en esto pues abarcamos no solamente desde el traumatólogo, el cirujano, el cardiovascular que atendió en el momento, sino entonces ahora un equipo multidisciplinario donde entonces la medicina física y rehabilitación, nosotros estamos como parte crucial de este proceso y buscamos adaptar en conjunto con nuestro equipo, en este caso que está Bianca conmigo, licenciados en órtesis y prótesis, para este proceso pues posterior a nuestros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicología, que es tan fundamental desde un inicio en este proceso, nutrición y dietética, o sea, son tantos los médicos internistas, porque debemos también recordar que estos pacientes no es nada más el síndrome de aplastamiento del momento, sino también son hipertensos, diabéticos, otras comorbilidades que se presentan, pues. Y este trabajo en equipo va todo en conjunto desde, podríamos decirlo, en fases, ¿no? Nosotros en rehabilitación trabajamos en fases y con objetivos adaptados a cada paciente. A mí me gustaría saber un poco, y para situar a las personas que nos ven, qué es realmente el síndrome de aplastamiento y cómo funciona, sobre todo para saber si luego este paciente es apto para prótesis o no, porque existen, bueno, varias rupturas que suceden en ese momento, así que me encantaría aclarar. Ok, bueno, el síndrome de aplastamiento, como bien dice su nombre, la persona se encuentra pues en esta condición de una extremidad, una porción de su cuerpo está aplastada por estos escombros. Se habla de que se vuelve un síndrome un síndrome de aplastamiento que conlleva un síndrome compartimental, porque son tres entidades que van juntas, ¿no? Como bien lo hemos mencionado también en redes sociales, el síndrome de aplastamiento viene con el compartimental y con la rhabdomiólisis. Entonces es una esfera completa que nuestros pacientes están presentando y superando en estos momentos a nivel hospitalario. La persona pues se encuentra bajo estos escombros y ese aplastamiento que recibe la extremidad genera un aumento de presiones, ¿sí? Entonces reduce el flujo sanguíneo primeramente, la presión venosa aumenta, que se habla que no debe superar de unos 25 a 30 milímetros de mercurio, y eso va generando un proceso de isquemia progresiva. Isquemia es esa falta de sangre a la extremidad, a los músculos, a los órganos que se encuentran en la zona. De ahí entonces viene el hecho de que se vuelve irreversible después de 6 a 8 horas en este entorno, ¿sí? Y entonces, ¿qué provoca? Una vez que el escombro pues es liberado, paradójicamente, más bien viene ahora la carrera contra el reloj, en el sentido de que todas esas toxinas, todas esas mioglobinas, células que libera el músculo lesionado, el músculo o el órgano isquémico, se liberan al torrente sanguíneo. Y ahí es cuando comienza el daño renal, comienza el daño sistémico o incluso el proceso de infección o de sepsis que puede pues
ocurrir posterior a esto. Estamos hablando de una infección en esta extremidad que podría, de hecho, migrar a otras Migrar partes todo del el cuerpo. cuerpo. Esto es Correcto. importante entenderlo para saber por qué estas personas pierden la extremidad, o más bien hay que amputarla, ¿no? En este caso, pero hablar de las prótesis, hablar de cuándo un paciente es apto para ello, encontrarse frente al obstáculo de que son muchos y que tampoco es un proceso económico, porque sabemos que una prótesis no es económica. Entonces, ¿cómo lo están manejando y cómo esto nos podría dar esperanza? Mira, en este caso nosotros en nuestra ortopedia, que es ortoprotécnica, estamos trabajando en conjunto con la Fundación Juan Pablo dos Santos, que tenemos un enlace con ellos desde aproximadamente 5 años, y somos parte también del Fondo Humanitario 77 del que estaban hablando anteriormente. Entonces, el objetivo es que nosotros como ortopedia estamos trabajando precios mucho más solidarios de lo que normalmente es para el público general, que son precios especiales para fundaciones, ahora los bajamos mucho más, para poder cubrir con esta magnitud de pacientes. Al momento de que, por lo menos ahorita que están en ambiente hospitalario, nosotros hacemos una preevaluación protésica donde vemos el estado del paciente, el nivel de amputación, edad, comorbilidades que pueda llevar, si es diabético, si no es diabético, si es hipertenso, si genera retenciones de líquidos, algún medicamento. O sea, hacemos junto con el médico fisiatra una evaluación general para definir el tipo de prótesis que el paciente requiere. En este caso, como sabemos que son muchísimos y todos estos componentes son traídos de fuera del país, países como Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Brasil, o sea, son componentes que son todos importados y lo que es nacional es la mano de obra. Todos los profesionales que están en nuestra ortopedia son venezolanos y son egresados acá con estudios afuera también. Entonces es un personal bastante preparado. Y lo que hacemos es que armamos los kits de cada paciente. Como todavía están en proceso de cicatrización, no pueden utilizar la prótesis hasta aproximadamente 2 a 3 meses que el muñón esté totalmente cicatrizado, preparado, que haya hecho la terapia preprotésica, que es preparar al cuerpo para poder utilizar la prótesis, porque no se puede colocar de inmediato, porque más bien generaría un daño físico al paciente. Hay que hacer esa preparación. Pero el punto de empezar ya con lo que es las evaluaciones es que las personas puedan hacer las donaciones y que cada paciente tenga la seguridad de que, ok, perdí una parte de mi cuerpo, pero estoy bajo la vigilancia y atención de un equipo médico preparado, de gente profesional y tengo garantizada mi prótesis para volver a caminar o para volver a hacer mis actividades, porque tenemos pacientes que son de niveles de miembro inferior, de miembro superior, a todos los niveles. Tenemos niños desde los 5 años y adultos mayores que llegan hasta los 60, 70 años. Cada caso es más difícil que el anterior. Tenemos un caso de una niña que estuvo 3 días bajo los escombros y su mamá falleció sobre ella. Tenemos un caso de un niño que perdió ambas extremidades. Tenemos un caso de un señor que sacrificó su pierna para salvar a su hijo. Que bueno, eso después lo vamos a extender más en nuestras redes sociales haciéndole una entrevista directamente a él, pero yo misma que cada vez que voy a los hospitales sí te digo que salgo con el corazón roto. Claro, no es Personalmente es muy difícil porque yo soy muy pegada con mis pacientes. Claro, manejan- Yo no separo esa parte del cariño del trabajo, ¿sabes? No, yo y me es pego duro- mucho con mis pacientes. Es duro porque es una Es situación difícil, que es nos toca difícil. muchísimo a todos, es como lo dijimos, una catástrofe, una emergencia que nos toca muchísimo internamente, pero ¿manejan algún registro de la cantidad de personas que han tenido alguna lesión, que han perdido la extremidad? Mira, la más o data menos, se ¿cómo va? aproxima entre 100 y 200 personas amputadas. Además, sabemos que las prótesis, bueno, realmente son costosas a Sí. pesar de que ustedes están trabajando casi al Sí, sí, presupuesto son de cada costosas, una son de ellas y costosas, sobre todo en la parte de los niños van a meritar justamente más de 5 prótesis a lo largo de su crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al respecto? Bueno, directamente con ustedes o con la fundación y cómo va a ser también ese proceso para cada uno de esos pacientes. Mira, por lo menos para la parte de las ayudas pueden ingresar al link que está en la biografía de la Fundación Juan Pablo dos Santos y de la Fundación CIREC, que son los que formaron el Fondo Humanitario 77, y en la página web van a encontrar el link para donar desde cualquier parte del mundo, y también si alguna persona acá que está viendo este programa tiene algún familiar que perdió un miembro por el terremoto o esa misma persona perdió una parte de su cuerpo por el terremoto, se pueden registrar allí porque aparte de que nosotros estamos visitando clínicas y hospitales para llegar directamente a los pacientes,
pacientes pueden registrarse si no están en la clínica o si ya los dieron de alta o si, bueno, no estuvimos en la clínica antes de que les dieran de alta. Pueden registrarse allí para ser parte del fondo y recibir los beneficios. Igualmente. Gracias a muchos donantes ya hay varios casos resueltos, pero mira, son más de 100, o sea, hacen falta todavía ayuda, muchísima. Igualmente por parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, también con este trabajo en conjunto, ofrecemos actualmente la plataforma que se estableció para telemedicina. No nada más por médico fisiatra, sino se han integrado otras especialidades y acá se está brindando pues el apoyo de contactar al especialista que desees en la zona donde más cercano estés, para poder recibir la atención médica de forma gratuita. Muchos especialistas también en nuestros distintos centros de trabajo, incluso en centros privados, ya nos hemos organizado y pues se ha acordado la atención gratuita, no solamente para la consulta, sino incluso para el proceso rehabilitador e incluso con equipos multidisciplinarios igual. Uno de los centros que por lo menos se ofrece el servicio de nutrición y dietética, de psicología, de traumatología. Entonces es un proceso que es largo, pero estamos todos dispuestos a apoyar a estas familias. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a por este ustedes. aporte tan importante. Tenemos que despedir esta entrevista, sin embargo, podríamos dar un mensaje de pronto a alguien que haya perdido alguna extremidad, que haya tenido un familiar que perdió una extremidad. ¿Cómo es la vida a partir de ese punto? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué les pueden decir a estas personas? Mira, personalmente yo que te diré, tengo toda mi vida viendo esto y no me refiero solo desde que me gradué porque yo escogí esta carrera porque mi papá es protecista de hace 35 años. Yo tengo 30, entonces toda mi vida vi entrar personas en sillas de ruedas y salir caminando. Entonces allí lo que puedo decirle a las personas es que sí se puede. ¿Se van a hacer adaptaciones? Sí. ¿La vida va a ser exactamente igual? No. Pero pueden ver en el Instagram de nosotros cientos de pacientes que están haciendo su vida al 100%. Y bueno, que entre los famosos, Juan Pablo, qué mejor ejemplo que él. O sea, ¿quién se imaginó que un muchacho que perdió las 2 piernas en un accidente iba a hacer un maratón de 42 kilómetros en Nueva York? Y que iba a hacer todo lo que está haciendo ahorita y que tiene tantos colaboradores como nosotros como ortopedia y todos los equipos médicos que están en este proceso para ayudar a más personas. Entonces, lo que les puedo decir es que las adversidades siempre van a estar en el camino, pero lo importante es adaptarnos a esas adversidades y seguir adelante. Qué bonito, muchísimas gracias por ese mensaje, agradecidas también que nos acompañaran esta mañana y bueno, ya ustedes entonces tienen ese mensaje final, las redes sociales también ya aparecieron en pantallas, igual lo podemos colocar nuevamente para que ustedes tengan la oportunidad de donar o, como ya lo dijeron, registrarse si tienen algún familiar o si usted mismo está padeciendo a lo mejor de este síndrome de aplastamiento y necesita esa prótesis. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de la